del voltaje pico pico es sobre huevo, ¿no? Para intentar. Pero es lo mismo. O sea, el voltaje pico pico máximo es el voltaje, es la variación sobre el voltaje, ¿no? Si no, no tendría sentido. Porque es esto. ¿Sí? O sea, este VO simplemente lo he bajado acá para representar a este VP máximo. Es, claro, es la variación sobre un punto específico, ¿no? Sobre mi voltaje de salida. ¿No? Es la variación sobre mi voltaje de salida. ¿Cuál? Claro, pero ese es el voltaje del capacitor. Ese es el voltaje del capacitor. ¿El voltaje del capacitor qué es? Es donde yo llego más la variación. ¿De acuerdo? Por eso es la variación del voltaje de salida sobre el voltaje de salida. Porque si no, la variación del voltaje de salida tendría que ser todo el parámetro de salida, ¿no? Es sobre el punto de salida, sobre los puntos de salida. Cierra la puerta, Inge. Cierra la puerta, Inge. Están llegando. ¿Sí? Ok. Hasta ahí, muchachos. ¿Dudas? Ok, cópienlo. Cópienlo, muchachos. Está llegando los grupos, así que cierra la puerta. Cerrar la puerta. Cierra la puerta. Ingeniero. Porque a mí me interesa la magnitud. O sea, me es indistinto si yo uso esta pendiente o esta pendiente. Pero a ti te interesa la magnitud, no que sea positiva o que sea negativa. ¿Me vas a entender? O sea, a ti te interesa de dónde a dónde llegas, ya sea de subida o de bajada. La subida va a tener una pendiente positiva, la bajada va a tener una pendiente negativa. Pero es como que yo te diga, ¿cuántos pisos subiste? ¿Cuántos pisos bajaste? Subí 4 pisos, bajé 4 pisos. O sea, es más 4 y menos 4. A mí no me interesa si estás subiendo o estás bajando. A mí me interesan los 4 pisos que has subido. Por eso no estoy usando el menos, que es la pendiente negativa. Estoy usando la magnitud de la pendiente. ¿Me vas a entender? ¿Sí? La magnitud por ahí. 5 minutitos nada más. Ok, muchachos, presten atención sobre esto. Por eso yo no tomo agua. No más agua para mí. Bueno, igual vamos a hacer un ejemplo, vamos a tener unas consideraciones de diseño y completaré la información con un ejemplo de diseño en el aula virtual, porque con los del turno de la mañana han venido como 6 grupos, ¿no? Y se tiene que darles su espacio, ¿no? Cierre la puerta. Entonces, he avanzado con ellos sí ha sido hueco cada rato. No, se avanzaba, venía, avanzaba, venía. Y he avanzado bastante menos con ellos, y aparte han venido sus compañeros del congreso de... Ah, ¿cómo se llama? del Intercom. Intercom. También. Entonces... Con lo de este fin. ¿Va a dar puntos por el Intercom, ingeniero? No. Además el Intercom es en noviembre, creo. Por ahí se llevan electrónicos todavía. Genial. Un puntito. Si vamos a jalar. Va a subir ponderado eso. Muy bien. Considere que se tiene considere que se tiene un convertidor reductor. A ver. Considere que se tiene un Considere que se convertidor DC-DC reductor. convertidor DC. Sí. Reductor
con una fuente de 48 voltios. De 48 voltios. Con una fuente de 48 voltios. Una bobina de 50 milihenrios. Una bobina de 50 microhenrios. Un capacitor de 220 microfaradios. Un capacitor de 220 microfaradios. Se desea un voltaje de 12 voltios, o en todo caso se tiene un voltaje de 12 voltios con una frecuencia de 50 Hz. 50 kilohertz, perdón, de 50 kilohertz. Para una carga de 3 ohmios. Para una carga de 3 ohmios. Se pide el ciclo de trabajo. Se pide graficar IL. Se pide la corriente de salida y se pide el modo de operación. Entonces, esta parte práctica es muchísimo más sencilla de toda la teoría. ¿No? Es cuando hemos hecho circuitos electrónicos, ¿se acuerdan que hicimos op-amps? Sí. Y en op-amps hicimos diseño y había todo un procedimiento matemático para llegar a una tablita y hacer sumas y divisiones. Ya es casi lo mismo. Todo lo que hemos hecho es la explicación de dónde salen las ecuaciones, porque la idea no es venir y decirles esto es así, o sea, apréndanse, el ciclo de trabajo es este, el condensador es este, que la bobina es este y que la variación de las corrientes son estas. No tiene sentido. O sea, hay que entender de dónde salen todas esas ecuaciones para aplicarlas. ¿Ya? Entonces, la aplicación también considero que es mucho más llevadera, es mucho más sencilla. Ok, el ciclo de trabajo. ¿El ciclo de trabajo qué es? Es lo que me dice qué porcentaje debe estar prendido, ¿ya? Debe estar o qué porcentaje necesito de la entrada para obtener mi salida. Eso es un ciclo de trabajo. En términos sencillos, porque hemos llegado a esa conclusión. O sea, ¿cuál sería la ecuación, en todo caso, para mi ciclo de trabajo? Ojo, mi ciclo de trabajo, salud, es decir, ¿qué porcentaje necesito de la entrada para obtener esta salida? Es algo por el estilo. ¿De acuerdo? Y hemos llegado a esa ecuación. ¿Cuál es? VO es igual a ¿qué? En términos simples, vean sus ecuaciones. Creo que es la primera ecuación y también la última ecuación de la clase anterior. Es tanto la primera como la última, porque demostramos que esa fórmula salía de todo un proceso. VO es VS por T, ¿no? Así de simple, muchachos. Y es lo que les estoy diciendo textualmente. ¿Qué porcentaje necesito de la entrada para obtener esta salida? Textualmente es eso, ¿o no? Eso representa esta ecuación. En términos súper simples, obviamente. Entonces, ¿yo qué tengo? Que 12 es igual a 48 por D. Por lo que D vale 0,25. Y un ciclo de trabajo se da en porcentaje. O sea, D vale 25%. ¿Qué quiere decir esto en cristiano? O bueno, ni siquiera en cristiano. ¿Qué quiere decir eso en circuitería? Perfecto. 25% cerrado y 75% abierto. Eso quiere decir en circuitería. O sea, del 100% de mi periodo, solamente necesito que esté prendido el 25%, o sea que mi interruptor esté cerrado el 25% y el resto esté abierto. ¿Para qué? Para alcanzar los 12. ¿Por qué? Porque tengan en cuenta esto. Bueno, esto no lo he hecho con el otro grupo, pero como vamos a tener un poquito más de tiempo, es bueno. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cuánto tengo en la entrada? 48. Acá
acá están los 48. Entonces vamos a asumir que este es mi periodo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿esto qué sería? El 50%. O sea, sería el 0,5 de t. ¿Esto qué sería? El 0,25 de t. El 0,75 de t. Entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo que yo voy a hacer con mi conmutador electrónico es lo siguiente. Voy a prenderlo por el 25%. ¿Y de ahí qué voy a hacer? Apagarlo por el 25%. Si ustedes hacen el voltaje de esto, el voltaje DC, ¿cuál sería? El voltaje DC de esto. Es el voltaje promedio, ¿no? ¿De acuerdo? El voltaje DC sabemos que es el voltaje promedio. ¿A qué es igual? Al integral, ¿no? ¿De qué? De 0 a 0,25t, tendría que calcular ese valor. De 0,25t de quién? De VDS de t, ¿no? Más ¿qué? De 0,25t a t de quién? De 0, ¿no? De 0 de quién? De t. Si ustedes resuelven eso, ¿cuánto debería salir? 12. ¿Debería salirles? Eso. Ese sería el promedio. ¿O no? ¿Tiene lógica o no? Si yo en vez de hacerlo al 25 le daría al 50, ¿cuánto sería? 24. ¿Por qué? Porque al 50%, imagínense que yo lo hice así. El 50% prendido y el 50% apagado. ¿Cuánto sería el promedio, pues? 24. En este caso tengo el 25% prendido y el 75% apagado. ¿Cuánto sería el promedio? 12. Y eso se puede lograr matemáticamente con esto. Y esto lo hemos reducido de tal manera que hemos llegado acá. Hemos llegado acá. Para términos más sencillos, ¿no? Para términos más sencillos. ¿Me dejó entender? Muchachos. Perfecto. Grafique IL. Ok, vamos a graficar IL. Para graficar IL necesito ¿qué? Primero necesito el IL y necesito ¿qué también? La variación. Necesito las variaciones y necesito el IL. ¿De acuerdo? Entonces, la variación, empecemos, ¿por cuál empezamos? Es indistinto. Es indistinto. ¿Por IL o por la variación? Indistintamente. La variación de IL, ¿a qué es igual? Ecuaciones. Es más, es esto, ¿no? ¿Es esto o no? Esto es encerrado, esto es en abierto. ¿Con cuál trabajaría? Pero en este caso. Yo trabajaría, bueno, es indistinto, ¿ah? Es indistinto, pero yo trabajaría con, en este caso, con el cerrado. ¿Por qué? Porque se supone que tengo todos los parámetros. ¿De acuerdo? Pero es indistinto, debe llegar a lo mismo. Entonces, la variación de la corriente en abierto, ¿cuánto es? Perdón, en cerrado, ¿cuánto es? Es VS menos VO sobre L por DT. ¿Vamos bien? Ahora, ¿cuánto es VS? 48 menos VO 12 sobre L 50 micros por DT. ¿D cuánto es? No es 25, ¿ah? 0,25 por 0,25 por T. ¿Cuánto es T? Es el periodo. ¿A mí me han dado el periodo? No. ¿Qué tengo? La inversa. Entonces sería por 1 sobre 50K. Porque estoy trabajando, en vez de T, estoy trabajando F, ¿no? En vez de T estoy trabajando F. ¿Me dejo entender? ¿Cuánto sale? A ver, la variación.
3,6. 3,6. Y por acá sale lo mismo. A ver, vean. ¿Por dónde, perdón? Por aquí sale el mismo. Tiene que salir exactamente lo mismo, ¿ah? O sea, ya sea, ingeniero, ¿cuál uso? No hay pues una regla. ¿Quién quiere usar el cerrado? ¿Quién quiere usar el Abierto. abierto? Por cualquiera de los dos lados tiene que salir 3,6. ¿Estamos en lo correcto? Sí, sale 3,6. Ahora, ¿esos 3,6 qué es? La variación. Ojo, es esto. Es esto. Es esta variación completa. ¿De acuerdo? ¿Qué me falta? IL. Entonces, yo voy a decir que IL a qué es igual. IL a qué es igual. No puedo decir la variación medios porque yo tengo el. A ver. Que valga justo este comentario. Este 3,6 es la variación. ¿Es el pico? No, no es el pico, es la variación. Es una magnitud de este largo, de esta recta, la magnitud de esta recta. Esos 3,6 son estos. ¿Significa que esto es 3,6? No, no significa eso. Entonces, ¿qué necesito saber? El IL. ¿El IL a qué es igual? A IR. ¿El IR a qué es igual? Al voltaje de salida sobre la resistencia, porque también hemos llegado a esa ecuación, la clase anterior, ¿o no? Entonces, ¿yo qué voy a decir? IL es igual a qué? A IR, ¿qué es igual a qué? Voltaje de salida sobre la resistencia, que en este caso sería 12 entre 3, esto sería 4, ¿qué? Amperios. Eso sería 4 amperios. Entonces, eso sí es ya un valor del gráfica. ¿No? Eso sí ya es un valor de gráfica. Entonces, como me piden graficarlo, ¿qué voy a tener esto? Yo voy a tener esto. ¿Qué valores críticos tengo? Para empezar, 4 ¿qué? Amperios. ¿Esto qué es? A la hora que lo grafique, por favor, completo, ¿ah? Ya están en cuarto año. ¿Sí? Corriente de la bobina respecto al tiempo. Entonces, ¿acá qué tengo? 4. ¿De acuerdo? Ese es mi parámetro de 4. Ahora, la variación. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que calcular la corriente de la bobina máxima y la corriente de la bobina mínima. La corriente de la bobina máxima, ¿qué sería? También lo tenemos como ecuación. Y por último, gráficamente, que es más fácil, ¿esto a qué sería igual? ¿A qué sería igual? A IL más la variación de la corriente de la bobina medios. ¿No? Entonces, ¿qué voy a decir? Que esto es IL más la variación de la corriente de la bobina medios, que sería 4 más 3,6 medios, que sería 5,8 amperios. Es contradictorio decir que es la variación de la corriente medio cuando la parte de abajo no vale y medio podríamos saber. No, pero eso es que nosotros lo hemos hecho como ecuación porque van a ver que esta variación siempre se va a dar. Van a ver, ahorita lo simulamos, si no, para que vean. ¿Ya? Ahorita lo simulamos para que vean. Ok. ¿Cuál sería la corriente mínima? ¿Cuál sería la corriente mínima? 2,2 amperios. Entonces vea, yo tengo acá que los 5,8 y acá los 2,2 amperios.
¿Ya? Porque si no tendríamos que hacer una ecuación por cada sistema. ¿Ya? Tendríamos que hacer una ecuación por cada sistema. ¿Eso quién va a determinar estos parámetros? Justamente la cantidad de corriente que puede almacenar la bobina respecto a sus gérmenes. ¿Ya? Respecto a sus gérmenes. Ok, entonces vea, en un primer momento, ¿qué es lo que debería pasar? ¿Qué es lo que debería pasar? Empieza a cargar. Hasta aquí. ¿De acuerdo? Y a partir de eso, empieza a descargar. Más lento. Hasta aquí. Y de ahí, vuelve a cargar. ¿Se dan cuenta? Creo que gráficamente, no sé si se nota, parecen iguales, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo un poquito más exacto, ¿ya? Para que sea más evidente. Algo así, no creo que ahí es evidente, ¿no? Porque el otro como que parecía igual. ¿Sí? Ok. Esto. ¿Ven? Estos tipos. ¿Esto equivale a cuánto? Al 0,25 T. Y esto equivale al 0,75 T. Pero ¿qué valores son exactamente? ¿Cuánto es la inversa de 50K? 50 sobre 50, 20 micros. 20 micros. ¿Qué? Esto obviamente está ¿qué? En segundos, ¿no? 20 microsegundos. ¿De acuerdo? Y acá, ¿qué va a pasar? Sería 0,25 por 20, 5, ¿no? 5 microsegundos. ¿Vamos bien? Entonces, esa es la gráfica de mi corriente. ¿Me vas a entender? Esa es la gráfica de mi corriente. ¿Vamos bien? Ok. El IO, ¿a qué sería igual? Acá ya es más que obvio, ¿no? ¿El IO quién es? El IL, ¿qué es? El IR, ¿qué es? ¿Qué es? 4 amperios. Porque esa es la corriente que yo quisiera tener a la salida. Idealmente fija. Idealmente fija. En el D, ¿qué me pide? Modo de operación. ¿A qué se refiere? Porque eso no lo hemos visto en el tema anterior. El modo de operación. Hay continuo y no continuo. Algunos le dicen discontinuo. Cualquiera de los dos es válido, ¿ah? Continuo o discontinuo. ¿Qué quiere decir? Continuo es cuando el IL mínimo es que mayor o igual que 0. Y esto es cuando el IL mínimo es menor que 0. ¿Qué significa ese mayor o igual que 0? ¿Qué significa? ¿Qué significa que el IL mínimo sea mayor o igual que 0? Circuitalmente. Que siempre hay una corriente en el circuito. O sea, es como que, entiéndanse, ¿no? Absurdamente. Es como que ustedes agarran y llenan un balde por un minuto. ¿Ya? Llenan un balde por 25 minutos. Digámoslo así. Por 25 minutos. ¿Ya? Y ese balde tiene un hueco al final. ¿No? Entonces, llenan por 25 y 75 minutos, ¿qué hacen? No llenan el balde. Entonces, ¿qué van a empezar? Si tiene un hueco, a descargarse. ¿Ya? Entonces, pasan los 75 minutos y vuelven a llenar. ¿Pero qué pasa? Todavía hay agua. Entonces, ¿qué significa? Que siempre hay un contenido. Es lo mismo acá. Siempre hay una corriente como para evitar que el circuito, entre comillas, que se apague por completo.
se apague por completo. O sea, siempre hay una oscilación, porque a la hora que la corriente mínima es menor que cero, ¿qué significa? Que se apagó el circuito por completo. O sea, si se dan cuenta, acá pasa esto. ¿De acuerdo? Podría darse el caso, entre comillas, que esto baja, pero esto no puede bajar. No te puede dar una corriente negativa. Pero ¿eso qué significaría? Que el circuito se ha quedado sin energía y tienes que volver a cargar desde cero. En cambio acá siempre hay energía. ¿Sí? Siempre hay energía. Entonces, para este caso, ¿qué sería? Continuo. Sería un modo de operación continuo. ¿Siempre es continuo? No. No siempre. Pero se recomienda hacerlo. ¿Por qué? Porque tú nunca quieres que haya un cero, ¿no? Porque ese cero es como prender, apagar, prender, apagar, prender, apagar. Es como cuando ustedes hacen el control, me imagino que han hecho o han visto yéndonos a este lado guardando las instancias, ¿ya? Guardando las instancias. Para entender este sistema, lo más fácil es lo siguiente. Hay un proyectito que es un tubo transparente con una pelotita de termofor y tienen un ventilador El levitador, sí. para que levante esta pelotita y lo controlan a través de, por lo Sensor. general, un ultrasónico, Sí. un ultrasonido. Entonces, ustedes calibran su set point y ¿qué es lo que hacen? Mantiene. Ustedes lo que hacen es empezar. Si yo hiciera un control de este tipo, simplemente de este tipo, on-off, porque esto es on-off, ¿de acuerdo? Prender o apagar, ¿qué pasaría? Prenden al máximo, suelta. Prende al máximo, suelta. Prende al máximo, suelta. Entonces, si yo quiero que de esta distancia, esté esta distancia la pelota, ¿qué va a pasar con la pelota? Va a subir, va a bajar. Va a estar en este plan. O sea, va a estar a los, qué sé yo, al 50%. No. No, nunca. ¿Por qué? Porque va a estar prende, apaga. O sea, va a ser muy fuerte que lo va a tirar hacia arriba, o va a ser cero, Luego. y por gravedad va a empezar a caer. Entonces siempre va a estar así. Entonces ese control no usan ustedes. Por eso les digo, salvaguardando distancias, porque es algo parecido a lo que ustedes hacen con ese control PID. ¿Qué es lo que hace? Con el control PID, ¿qué es lo que empiezan a hacer? A calibrar el voltaje de quién? Del ventilador. Del ventilador. Sí. Lo que ustedes hacen es darle un voltaje. No están usando, probablemente algunos puedan usar un reductor, ¿ya? Pero ustedes están empezando a usar un PID con la finalidad de no darle el total al sistema, sino darle un voltaje controlado. ¿Para qué? Para que ese ventilador empiece probablemente fuerte y una vez esté ahí, empiezo a mantener la pelota. Rara vez la van a tener en un punto exacto, ¿no? Pero hay una fluctuación menor o un rizado menor aceptable para el sistema. ¿De acuerdo? Aceptable para el sistema. ¿Por qué? Porque eso depende de muchas cosas, ¿no? Uno de los parámetros fundamentales es de que la pelota no es del ancho del tubo. ¿Por qué? Porque por fricción sería complicado. Por lo general, la pelota es que un poquito más angosta del tubo, ¿o no? Los que han hecho ese proyectito. Sí. Por lo general, la pelota es un poquito más angosta del tubo. Sí. Y por lo tanto, tu control no es del todo completo. ¿Por qué? Porque el aire no es directamente sobre la pelota, sino tiene una perturbación que es la fuga por esos costaditos. Y la pelota tampoco es de que en muchos casos esté suspendida, sino que está en algunos casos girando. Y eso, me imagino, han visto en algún curso de termodinámica o algo por el estilo, esto de fluidos, en este caso por aire, que eso cambia las condiciones del sistema, ¿no? Entonces, hay una serie de perturbaciones que te hace cambiar esas condiciones del sistema. ¿Me dejo entender, muchachos? Entonces, súper más simple el tema de la aplicación, ¿no? Y en el caso se dice que el ciclo de trabajo se carga, se descarga, y una vez que de ahí sigue la otra va a ser otro mismo. Tiene que cargar, porque
Teóricamente ahí tendríamos que hacer o sea, tendríamos que entrar ya al detalle completo de no hacer, por ejemplo, esto. De no hacer esto. Sino de hacer esto. ¿Por qué? Porque ahí tendríamos que hacer un análisis más detalloso. Es más, yo incluso acá les diría, está bien ese comentario, solamente que esto te simplifica mucho el sistema. Es como decir, para electrónicos 1, es como para decir que IC es igual a IE. ¿Ya? ¿Es exacto? No es exacto. IC no es igual a IE. ¿Qué haces? Si tú lo quieres hacer exacto, porque en ese caso sí podíamos hacerlo, la matemática se complicaba, pero en una escala menor. ¿Ya? En una escala menor. Pero sí podíamos hacerlo. Pero los que han estudiado el libro, ningún libro asume que IE es IB por beta más 1. Asume que IE es que IC, que es IB por beta. ¿Por qué? Porque desprecian ese 1, ¿no? Ese beta más 1 dice la ganancia está por encima del 25, del 50, que es despreciable el 1. Ok, y es algo parecido a lo que nosotros en este caso estamos haciendo esa depreciación. ¿Por qué? Porque si no tendríamos que tomar en cuenta qué cosa. A esto tendríamos que tomar en cuenta que el condensador tampoco es ideal. El condensador tiene una resistencia. ¿Cómo se llama la resistencia interna del condensador? Se me va a olvidar. R. ESR. El ESR. ¿Ya? ¿Qué es el ESR? Eso lo han visto en física o en eléctricos. El ESR en un condensador. El ESR en sus siglas en inglés traducido es la resistencia serie equivalente del condensador. Un condensador, cualquier dispositivo en el mundo, cualquiera, es más, ni siquiera dispositivo, cualquier material en el mundo presenta ¿qué? Una resistencia. ¿Ya? Que una resistencia a la corriente. Ojo, expresemos, miren, entremos al término exquisito, por decirlo así, para explicar esto. ¿Ya? Entremos al término exquisito. Cualquier material del mundo, incluso nosotros como personas, como medios físicos, presentamos ¿qué? Una resistencia a la corriente. No somos una resistencia, ¿verdad? A eso también ya estamos siendo exquisitos. Presentamos una resistencia a la corriente. A esa resistencia, que no es de una resistencia, se le conoce como esa resistencia que presenta mi cuerpo al flujo de corriente. ¿Yo soy una resistencia? No, yo no soy una resistencia, yo soy un ser humano. ¿La madera es una resistencia? Sí. No, es madera. La resistencia es el componente propiamente dicho. Ya estos cerámicos, estas nuevas microresistencias y todo lo demás. Pero esa es la resistencia propiamente dicha. ¿Ya? Esa es la resistencia propiamente dicha. Pero todo lo demás que no es resistencia como componente, presenta resistencia al flujo de corriente. Sí, esa resistencia al flujo de corriente en todos los demás materiales que no son resistencia se les conoce como impedancias. Se les conoce como impedancia. Nosotros tenemos impedancia. ¿El condensador tiene una impedancia? Sí, que se le llama ESR. Resistencia equivalente en serie, ¿no? ¿De acuerdo? Del dispositivo. Entonces, por ejemplo, los condensadores cerámicos presentan una resistencia muy pequeña en función a quién? A los condensadores electrolíticos. Entonces, se usa mucho condensadores cerámicos para estos dispositivos. Mientras que para un EPS, ¿qué vas a usar? ¿Un cerámico? No. ¿Por qué? Porque no tiene una gran capacidad de carga. ¿Qué usas? Electrolíticos. Pero el electrolítico, ¿qué problema te genera? Una resistencia. Las resistencias calientan, los condensadores calientan. Sí, ¿por qué? Porque presentan una resistencia interna. Las bobinas calientan.
Sí, porque presenta una resistencia interna. La bobina idealmente, ¿qué resistencia tiene? 0. Pero ¿calienta o no? Un cable que esté enchufado mucho tiempo va a calentar, mucho o poco, pero va a calentar. ¿Por qué? Porque tiene una resistencia. ¿Me dejo entender? Entonces, lo que dice su compañero está bien, pero ingeniero, acá arrancamos de 0, vamos a 5.8. Acá no llegamos a 0, significa que deberíamos pasarnos. Sí, pero en todo caso tendríamos que hacer, estos parámetros son aceptados, ¿por qué? Porque tendríamos que hacer el análisis de la resistencia del inductor, tendríamos que hacer los análisis de la resistencia del condensador, tendríamos que hacer el análisis de la resistencia del conmutador. ¿De acuerdo? Tendríamos que hacer un análisis de la resistencia interna de la fuente, porque la fuente también proporciona una resistencia, pequeña o no, pero proporciona una resistencia. Ya no podríamos decir que el ciclo de trabajo es simplemente el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada, sino tendríamos que llevarlo a la ecuación matemática. Y eso haría que tu cálculo sea bastante más sofisticado, ¿no? Entonces, estas son como aproximaciones de mis sistemas, ya aceptadas por la comunidad. Obviamente que hay otros sistemas que son muchísimo más sensibles, que vas a estar dentro del rango, pero con posible causa error o daño a tu sistema, que tendría que hacer un análisis más exhaustivo. ¿Me dejo de comprender, muchachos? Entonces, para análisis en electrónica y potencia se considera esto, en modelos casi ideales. En modelos casi ideales. ¿De acuerdo? Ok. Y para terminar, y con esto terminamos, consideraciones de diseño, anótenlas, muchachos, porque aquí hemos analizado un sistema. Consideraciones de diseño y les subo un ejercicio de diseño. ¿Ya? No hemos hecho, por si acaso, porque el tiempo ya no nos alcanza, el análisis del elevador. ¿Ya? Pero lo único que cambia, entre comillas, son las ecuaciones de las mallas. Porque en un sistema elevador, ¿cómo es? En un reductor es fuente, conmutador, diodo, bobina para almacenar, condensador y carga. Siempre es así. Para un elevador es lo mismo, no cambia ni el condensador ni la carga. ¿Por qué? Porque el condensador es, entre comillas, el que te mantiene el voltaje, que no se pierda ni para arriba ni para abajo, cuando yo quiera subir o cuando yo quiera bajar. Entonces, ¿qué pasa? El condensador sigue. ¿De acuerdo? Entonces, los voltajes de salida siguen siendo los mismos, si se dan cuenta. Lo que va a cambiar, ¿qué es? La distribución. Yo tengo mi fuente, pero como yo quiero elevarlo, acá, ¿qué pasa con mi bobina? Dense cuenta, es un poquito de lógica, dense cuenta, ¿qué pasa con mi bobina? Con mi bobina, ¿qué pasa acá? Con mi bobina, lo que pasa acá es lo que les dije hace un rato. Es como que yo tengo una manguera y empiezo a llenar un balde. Y por un tiempo estoy llenando y dejo de llenar. De ahí vuelvo a llenar y dejo de llenar. Pero entonces, ¿este balde está almacenando siempre? No. Entonces, en algún momento, mi lógica me diría, en algún momento podría rebalsarlo con sistema. No, con este sistema no. No habría suficiente carga. A lo mucho que pasaría, Se llena. que lo tenga al límite. O sea, que mi salida sea mi entrada, que no tendría sentido, ¿de acuerdo? Pero podría ser eso, que mi salida sea mi entrada. O sea, la fuga que hay es lo suficientemente grande como la manguera, por decirlo así, ¿no? Entonces, eso depende de quién, de la capacidad de para almacenar y de quién, de mis tiempos de conmutación. Son dos parámetros fundamentales, ¿ah? Son dos parámetros fundamentales, pero bueno. Entonces, esto está trabajando siempre, está almacenando energía siempre. No. A ver, muchachos, si están grandecitos, pues están jugando. ¿Esto está almacenando siempre? No. No, es como que almacena un rato y suelta. Almacena un rato y suelta. ¿Cómo haría que se eleve ese voltaje? Que siga almacenando. Que yo almacene todo el rato.
sea mucho o poco, almacene todo el rato. Para yo almacenar todo el rato, ¿qué haría? Poner la bobina al principio. Así es. ¿Por qué? Porque ahí siempre la bobina va a tener energía. ¿De acuerdo? Siempre la bobina, entre comillas, va a tener energía. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner mi diodo acá. ¿Para qué? Para que ese voltaje no se regrese, porque él carga. Él carga. Y a la hora que le quito la energía, ¿qué debería pasar? Empieza a descargar. Si empieza a descargar, este se comporta como una fuente. Entonces, ¿qué haría? Te daría corriente a la derecha y te daría corriente a la izquierda. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hago esto? ¿Por qué pongo ese diodo? Para evitar que esa corriente se regrese al circuito. Entonces, ¿qué me queda? Conmutar ahí. Porque la distribución es la misma, solamente han cambiado estos tres. Y entonces este siempre va a tener energía. carga, siempre va a estar cargando. ¿De acuerdo? No, lo que es. Este no va a venir porque no lo hemos estudiado. Pero a lo que quiero ir, las ecuaciones siguen siendo exactamente, no las ecuaciones, sino los fundamentos de análisis siguen siendo exactamente iguales. ¿Qué es lo que cambia? La posición. La malla. ¿Qué es lo que cambia? La malla. ¿Por qué? Porque antes nosotros, cuando analizamos, cuando esto estaba cerrado, ¿qué hacíamos? Esta malla. ¿De acuerdo? Claro. Esta malla. Con respecto a la fuente, al switch, a la bobina y al condensador. ¿De acuerdo? Analizábamos esa malla. Cuando esto se abría, ¿qué analizábamos? Esta malla pequeña respecto al diodo, a la bobina y al condensador. Si acá yo cierro, ¿qué va a hacer? Esta malla chiquita, ¿con respecto a qué? A la fuente, a la bobina y al switch. Entonces, ¿qué hago acá? ¿Qué estoy haciendo acá? Cuando yo cierro, almacenando la energía, ¿de acuerdo? Almacenando la corriente. Cuando yo lo abra, ¿qué va a hacer? Cuando yo lo abra, ¿qué va a pasar? La energía Se va a ir. La corriente que estaba almacenada por acá va a empezar a cargar o a mantener estos sistemas. ¿De acuerdo? Va a empezar a cargar o mantener estos sistemas. ¿Sí? O sea, tendríamos que hacer el mismo análisis, pero con distintas mallas, ¿no? Con distintas ecuaciones. El mismo análisis, pero con distintas ecuaciones. ¿Ya? Ok, a ver muchachos, criterios de diseño, para que los tengan en cuenta, porque eso sí quizás lo evaluemos. Como les digo, voy a ver un ejemplo, voy a tratar de hacer un ejemplo digital, el paso a paso para que subirlo como un PDF en su área virtual. De todas maneras tengo que hacerlo hasta antes del jueves, lo haré. Eso se los confirmo con su delegado. ¿Ya? Pero mínimo entra MOSFET y hasta aquí, mínimo. ¿Ya? Y probablemente si hago la de diseño, la haga, pero con un puntaje menor a los otros dos, porque es algo que no hemos visto mucho, que lo entenderíamos, pero no lo hemos visto mucho. ¿Ya? Ok, el primer criterio de diseño son frecuencias típicas mayores a los 20 kHz. ¿Ya? Frecuencias típicas mayores a los 20 kHz. Cuando diseño, mi inductancia debe estar sobredimensionada al 25% de mi L mínima. ¿Ya? O sea, en cristiano, L es igual a 1.25 L mínimo. ¿Ya? Algunos consideran hasta el 30, nosotros vamos a considerar solamente el 25. ¿Ya? L es igual a 1.25 L mínimo. Nosotros en alguna parte de la clase de ayer hemos calculado el L mínimo, ¿se acuerdan?
La semana pasada. Despejamos L's y en uno despejamos el L mínimo. Que habíamos dicho, esa sería la bobina mínima necesaria para que el circuito funcione a lo que yo quiero que funcione. Entonces, si yo obtengo en ese L mínimo 100 milihenrios, tú en la práctica y en el papel deberías decir que tu bobina es de cuánto? De 125 milihenrios, ¿no? ¿Por qué? Porque lo dimensionas 25% más. ¿Ya? Ok. La variación de la corriente de la bobina, debe ser sobre el 40%. La variación de la corriente de la bobina debe ser sobre el 40%. A ver, en este caso, ¿cómo sería? Es 4 es mi corriente. ¿Cuánto es mi variación? Mi variación es 3.6, ¿no? Mi variación es 3.6. Entonces, está sobre ¿cuánto? Serían 70. No, 80. No, pero con respecto a la variación, ¿cuánto sería? 4 en mi corriente, la variación es 3.6, ¿no? Sí. ¿Cuánto sería eso? Sí, alrededor del 80. Sí, un poco más. Ya, ok, lo que haría es que mi variación máxima esté al casi 40%, ¿no? Como variación máxima, o sea, más 40 menos 40, una cosa así. ¿Estoy bien? Más 40 menos 40, más 45 menos 45, estoy por ahí. Son más o menos los parámetros que se manejan, ¿ya? Más o menos, bueno, la bibliografía simplemente te pone más del 40%. Yo recomiendo que tampoco sea exageradamente alta, porque no tiene sentido desperdiciar tanta energía. Entonces, tengamos una variación, o sea, media, una variación media del 40%, algo por el estilo. ¿Ya? Como en este ejercicio, porque acá sí hay un poquito más de 40, ¿no? Sí, es Más de 90. 40 hacia arriba, más de 40 hacia abajo, considerando que 4 es el 100%, ¿no? Sí, entonces, Considerando que 4 es el 100%. ¿Ya? Y por obvias razones, porque ya lo hemos conversado, se recomienda trabajar con qué tipo de conmutador electrónico, con qué dispositivo, con MOSFET. Casi todo en el mundo trabaja con MOSFET, muchachos. ¿Ya? A nivel electrónico y electrónico de potencia. Todos estos, ¿han visto los carros, los camiones estos electrónicos que tienen también sistemas para abrir sus compuertas y cositas por el estilo? Muy aparte del tema hidráulico, neumático, hay temas eléctricos de potencia y todos en su mayoría son controlados por MOSFET. ¿Ya? El MOSFET es un dispositivo de potencia por excelencia y su plus ¿cuál es? El voltaje, que se controla por voltaje. ¿Ya? Ese es su plus. Entonces son como los relés, si quieren verlo de alguna manera, ¿no? El relé, cuando ustedes han hecho un proyecto chiquito, estos de focos automáticos de luz, ¿ya? ¿Qué usan? Un LDR para ver cuánta luz está cayendo, ¿de acuerdo? Ese LDR que te manda a un optoacoplador, que es un dispositivo tipo un transistor BJT, solamente que no tiene el terminal de base, sino el terminal de base es estimulado ¿por qué? Por luz, ¿de acuerdo? Pero este optoacoplador, ¿a cuánto funciona? A 5 voltios, mientras
que la conmutación a través del BJT aguanta hasta cuánto? 220, porque prendes este tipo de focos. Entonces estás aislando tu etapa de control de tu etapa de potencia. En lo bueno, un MOSFET no necesita un voltaje exageradamente alto. ¿Para qué? Para mandarte una señal de corte o una señal saturada, ¿de acuerdo? Pero a la hora que pasa la energía por su drenaje, por su surtidor, aguanta mucha potencia, aguanta buena cantidad de voltaje y buena cantidad de corrientes. La mayoría de estos dispositivos, obviamente, que tienen que buscar el dispositivo a las características que ustedes necesitan. Es más, yo he visto MOSFETs a 5 o 12 voltios de control que aguantan 20 amperios de potencia para camiones. 20 amperios. Entonces, bastante bien, ¿no? Bastante bien. Si hemos visto que también los diodos aguantan, si los diodos chiquitos aguantan una buena cantidad de corriente, si trabajamos con alterna, a 1 amperio, creo 1.5 amperios estos diodos chiquititos, imagínense un diodo de potencia, ¿no? Y estos dispositivos de potencia. Entonces, acá se recomienda que usen MOSFET, pero obviamente ¿con qué? Con la menor cantidad de resistencia de encendido posible. Porque tengan en cuenta que el MOSFET, a la hora que se cierra, internamente funciona también como una pequeña resistencia, ¿no? Porque el MOSFET tiene su región de corte, su región saturada y su región óhmica, ¿de acuerdo? Entonces, al ser óhmica, funciona como resistencia. Entonces, cuando llega arriba, es como la máxima resistencia que puede ser este dispositivo. Entonces, obviamente yo necesito que esa resistencia sea mucha, poca. Poca, ¿para qué? Claro, para que funcionen estas fórmulas, pues, ¿no? Para que funcionen estas fórmulas. Si no, estoy perdiendo mucha corriente en ese dispositivo. ¿De acuerdo? Y normalmente, ¿cuánto te consumen estos dispositivos? Si han visto, creo que 2 voltios, una cosa así, ¿no? Entonces, que no es mucho. Significa, si consume 2 voltios, dependiendo a 20 voltios de energías, o sea, debería entender que está por menos de un valor, es un valor único bastante despreciable quizás, ¿no? Bastante despreciable quizás. ¿Ya? Ok, muchachos, ¿dudas? ¿Preguntas? Bueno, no nos alcanzó el tiempo para hacer el elevador. Suerte para ustedes porque de ahí sacaban 4 preguntas más, ¿no? Eso va a ser sobre todo para componentes activos. Esos, lo que tienen que entender, muchachos, es que los casos especiales es para componentes, digámoslos así, no tan sensibles. O sea que te soportan un motorcito de 5 voltios, con 6 te soporta. A 6 voltios trabajan. ¿Han visto estos motores de los carritos de juguetes? Estos amarillos. Le metes 6 y no se quema. Obviamente que le está reduciendo el tiempo de vida. O sea, no es que no pase nada tampoco.